gusto y un privilegio estar de este lado, y cuando no estoy los extraño en verdad mucho. Hoy descubrí que todos los anuncios, los comentarios que vienen en cualquier cosa, tienen un fin. Estaba cortando unas tarjetitas que vamos a repartir hoy al final de la reunión, y en la guillotina siempre decía: tenga cuidado, hoja filosa. Y dije: ¿quién se va a cortar con una guillotina? Yo. Tenga cuidado, hoja filosa. Hágale caso a los anuncios. Hágale caso. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, siempre estás con nosotros y tu bondad no tiene límite, nos sorprendes a cada día. Hoy quiero pedirte que me utilices como un conducto de bendición. Quiero transmitir solamente el sentir de tu corazón. No quiero transmitir, líbrame de hacerlo siempre, transmitir mis conocimientos o mis sentimientos o mi forma de pensar. Que tu palabra impacte en nuestros corazones y nos dé motivos suficientes para vivirla. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mire, la introducción que le di de mi dedo va mucho con la introducción del tema, porque yo les iba a comentar, iba a iniciar el tema con una pregunta. ¿A quiénes nos ha pasado que leemos sin prestar atención de lo que el texto dice? Pasamos y después, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? En México tenemos varios récords y somos de los países que menos lee, y los pocos que leen no comprenden muchas veces el texto. Luego veo a chicos de preparatoria que están leyendo, leen muy mal, leen barbaridades porque ni siquiera leen bien las palabras y ni siquiera cuenta se dan de que están leyendo cosas sin sentido, porque no tenemos nuestra mente ejercitada para comprender lo que estamos leyendo. Bueno, pues a mí me pasó, mire, aquí está la muestra de que esto sucede. Y déjeme mostrarle un ejemplo bíblico de que muchas veces leemos y no nos detenemos a reflexionar en lo profundo del texto. Nuestro texto base va a ser Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y yo le dejé una tarea hace ya algunos meses, que leyera todos los versículos 3, 16 de la Biblia y que empezara a ver qué le mostraba el Señor en cada uno de esos versículos. ¿Sabe? Todos los versículos 3:16 están bosquejados en la Biblia. Forman un estudio completo, pero no le voy a decir más. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Solamente una persona de toda la congregación me ha dicho: lo estoy haciendo y quiero avanzarle más. Así que él sabe a quién me refiero, le felicito. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¿No estoy leyendo bien? Primera carta a los Corintios 3:16. Oh. Bueno, ahorita alguien me va a ayudar. Busque en alguna concordancia mente o mente de Cristo. Pero mientras lo buscan, olvídese del texto, yo lo voy a leer. Ahorita le doy el texto correcto. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El texto, el versículo empieza con un por qué. No lo puede ver en la pantalla porque, perdón, 2:16. Es 2:16. De una vez lo voy a corregir aquí para que no pase lo mismo. Lo hice para saber si usted sabía leer su concordancia o usar su concordancia. No crea que me equivoqué. Solamente cambié de opinión, pero equivocado no estoy. Acá sí y acá sí.
Bueno, ¿ya localizó el texto? ¿Ya lo tiene ahí? Ok. Ahí está. Ya está corregido. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo inicia el versículo? ¿Con qué palabra? Un porqué. Cuando usted encuentre un porqué en la Biblia, quiere decir que lo que sigue es consecuencia de algo anterior. Lo que sigue después del porqué es consecuencia de algo anterior. Cuando usted encuentre un porqué en la Biblia, el Espíritu Santo nos está invitando a leer algunos versículos atrás. Esto se llama contexto. Vamos a leer el contexto de esto. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Primer carta a los Corintios, hay dos versículos atrás, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe. Nos tachan de locos, nos tachan de fanáticos, nos tachan de mil cosas. Aleluya, salta para atrás y tantas cosas que nos dicen. Porque para él son locura. No porque sea tonto. El hombre natural no es tonto. Pero no puede discernir las cosas espirituales porque necesitamos algo especial para poder discernir lo que dice la Biblia. No sé a quién le pasó, pero a mí sí. Yo intenté leer un libro de la Biblia antes de conocer del Señor y no le entendí absolutamente nada. Yo dije, no tiene sentido, no entiendo qué estoy leyendo, porque necesitaba algo especial que me ayudara a comprender las cosas espirituales. Versículo 15. En cambio, el espiritual, se están refiriendo al hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. La razón del porqué del versículo que sigue es eso, es la explicación de lo que nos acaban de informar hoy. Aquí vemos dos tipos de personas: el hombre natural, que no puede comprender las cosas espirituales, y el hombre espiritual, que tiene una comprensión completa de la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es esa parte que al hombre natural le falta y que nosotros sí tenemos? Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. La diferencia entre un hombre natural y uno espiritual es que el espiritual tiene la mente de Cristo. Es decir, piensa como el Señor, actúa como el Señor. Eso significa tener la mente de Cristo, y nosotros hemos pasado por alto muchas veces este elemento que sin él no podemos comprender la palabra de Dios. Muchas veces decimos, a mí no se me pega nada, tengo cerebro de teflón, y cuando yo escucho a alguien decir eso, le digo, ten cuidado, porque el decirlo es insultar a Jesús. La Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo, y si yo tengo la mente de Cristo y digo que tengo mente de teflón y que no se me pega nada, estoy diciendo que a Jesús le pasa lo mismo que a mí, y eso no es cierto. ¿Me explico? Yo tengo la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo va más allá de tener buena memoria. Vamos a mirar 8 implicaciones de tener la mente de Cristo. ¿Cómo vivir la mente de Cristo? Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. 8 implicaciones. Hay más, pero vamos a ver 8 solamente de los beneficios, de tener la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Jesús fue capaz de hacer esto? Mire, Jesús no se la pasó presumiendo su realeza celestial, no se la pasó presumiendo todos los bienes que poseía. La Biblia dice que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. No hay persona más rica con mayores bienes que Jesús. Nadie. ¿Quién más puede decir que es Rey de Reyes y Señor de Señores? Nadie. Jesús sí tenía cosas de qué presumir, ¿o no? Sí tenía cosas, y ni siquiera presumir, decirlas porque eso era, ni siquiera presumirlas. Pero Él no se aferró a lo que era, sino que obedeció, se despojó de sí mismo y obedeció tanto que fue capaz de ir a la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Lo primero que sucede, o la primera implicación que vamos a mirar de qué es el beneficio de tener la mente de Cristo, es que aprenderemos a luchar por las metas de Dios. Jesús vino con el propósito de cumplir una de las metas de Dios, la más importante, salvarnos a todos. Él luchó por las metas de Dios, Él trabajó por las metas de Dios, Él sacrificó su vida por las metas de Dios. Hoy en la mañana, que estaba terminando de preparar este estudio, estaba escuchando una alabanza, bueno, no una alabanza, es un cántico cristiano que nos hace reflexionar acerca de la vida de los misioneros. Y le dice a los misioneros: no estás solo, yo estoy orando por ti, sé que Dios te mandó a ir a lejanas tierras y quizás des tu vida, pero no estás solo, yo estoy orando por ti. Y tocó mi corazón, porque un misionero está luchando por las metas de Dios. Quizás tocó mi corazón y lo hizo más, estaba más sensible, pues porque yo tengo una hija misionera. Y yo mismo, pues, funjo muchas veces como misionero cuando no estoy aquí en la iglesia. Luchar por las metas de Dios. Qué importante sería que lucháramos por las metas de Dios. ¿Sabe una cosa? Se acabarían los pretextos. Luchar por las metas de Dios es terminar con todos los pretextos. No es que yo no soporto a mi esposa. Bueno, es que el Señor te puso en ese hogar para hacer feliz a tu esposa. Y tienes que luchar por esa meta divina. No, es que no me puedo levantar temprano para llegar a la iglesia. Se acaban los pretextos porque estoy luchando por las metas de Dios. Ayer los muchachos que salieron a barrer las calles a orar por las personas empezaron a experimentar lo que se siente luchar por las metas de Dios. La primera cosa que debe de pasar en nuestra vida al saber que yo tengo la mente de Cristo, es decir, que pienso como Él, es que tengo que estar luchando por las metas de mi papá, no por las propias. Aquí no se trata de ver quién es el mayor siervo, quién se luce más o quién tiene más dinero o más éxito. Aquí se trata de luchar por las metas de Dios. Y las metas de Dios son a tan largo plazo que muchas veces los frutos de esa lucha no se pueden mirar a corto plazo. Cuando Jesús murió en la cruz, nadie pensó que la salvación que Él vino a predicar fuera real. Pero mire, aquí habemos un grupo de personas que podemos testificar. Somos salvos gracias a que un carpintero de Belén, hace más de 2000 años, aprendió a luchar por las metas de su papá. Mente de Cristo, pensamiento y actuar como Él. No hay pretextos. Fíjese lo que dice Jesús. No, para los que están tomando nota, no lo busque. Juan 13:15, no lo busque.
porque ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando yo comencé a servir, bueno, mi esposa y yo comenzamos a servir, teníamos muchas dudas de cómo hacer las cosas. Y estábamos en una iglesia, naciendo, y nos decían, mira, ¿has visto cómo le hacen en Calacuaya? Sí, así hazle. Así, exactamente así hazle. Y uno decía, pero ¿cómo no? Jesús nos dijo, así como yo hago las cosas, así como yo hice las cosas, así las tienen que ser ustedes. ¿Por qué? Porque tienen mi mente. Piensan como yo. Tienen las mismas metas que yo tengo. Tener la mente de Cristo va más allá de tener buena memoria. Es aprender a luchar por las metas de Dios, no las mías. Segundo beneficio, segunda implicación, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Mire, muchos han intentado definir qué es ser cristiano. Y hay definiciones muy amplias, hay definiciones teológicas, hay definiciones filosóficas. Muchos han intentado definir qué es ser cristiano. Jesús lo define en unas cuantas palabras. Lucas 22:42, y lo define con su ejemplo. Recuerde que Él nos dio ejemplo de cómo hacer las cosas. Diciendo, está orando en Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué es ser cristiano? Tener un verdadero carácter cristiano es ser obediente a Dios, punto. Si tú quieres calificar tu carácter de cristiano, ve cuánto obedeces a Dios, no cuánto piensas que tú obedeces a Dios, sino cuánto obedeces a Dios. Un ejemplo clásico, el Señor nos dijo, honren a sus padres. ¿Me gusta? Pues a lo mejor no nos gusta a muchos, pero no es una opción, es una orden. ¿Honras a tus padres? Porque si no los honras, o si los honras poquito, o si los honras cuando te conviene, cuando te van a dar dinero, entonces tú no tienes un verdadero carácter de Cristo formado en tu corazón. Mire, yo no me puse de acuerdo con la hermana que vino a decir aquí, las cosas económicamente empezaron a funcionar mejor desde que yo diezmo. No, yo no me puse de acuerdo con ella. Pero tener un carácter cristiano es a pesar de que no me guste, a pesar de que la razón me diga que no es posible, a pesar de que las cuentas no me salgan, si tú lo dices, Señor, yo voy a obedecer. Esta misma oración podemos hacerla nosotros para todas las decisiones que tenemos que tomar y que no nos gustan. Mujeres, estar sujetas a sus maridos. ¿Ve? Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, podrían orar, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú digas. Y hasta chapitas nos salieron a los maridos con ese texto, ¿va? Pero bien podría ser la oración de todos, es doblegar mi voluntad, ese es el verdadero carácter cristiano. Un cristiano doblega su voluntad, se niega a sí mismo para obedecer las órdenes muchas veces incómodas que nos da Dios en la palabra. La segunda cosa que debe de pasar en alguien que tiene la mente de Cristo, nuestro corazón deberá tener un verdadero carácter cristiano dentro de sí. Obedecer a pesar de. Obedecer incluso cuando yo no quiero obedecer. Me llegó un requerimiento de Hacienda personal, en donde me dicen, pues debes tanto y tanto y tanto.
Es un error, yo nunca he hecho una declaración de impuestos porque mi régimen es otro régimen distinto al que tiene que pagar IVA y todo eso. Entonces, le pregunté a un contador, me dijo, es muy fácil, lo podemos hacer, bajita la mano, no. Si yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar impuestos. A mi bolsillo le dolió, ¡oh! No quiero pagar impuestos, pero la palabra dice, no le debas nada a nadie. Si yo hago trucos para no pagar impuestos, quizás se borre de la lista, pero yo sé que le debía a Hacienda, o por lo menos ellos dicen que le debía. Entonces ya fui con un hermano en Cristo y me dijo, no, mira, vamos a hacer las cosas así. Sale más caro, pero es lo correcto. La mente de Cristo, y no estoy presumiendo, la mente de Cristo hace que actuemos de una forma distinta. ¿Me explico? Jesús dijo, no lo busque para los que tomen notas, Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Amado, si yo soy cristiano, un verdadero cristiano, no puedo hacer nada por mí mismo. No quiere decir que seamos infalibles, pero sí quiere decir que vamos y consultamos al Padre, porque eso es tener la mente de Cristo. No puedo hacer nada por mí mismo. Jesús formado en mi mente y en mi corazón. La segunda implicación. Tendremos un verdadero carácter de Cristo. Seremos cristianos, de veras cristianos. Imagínese los hogares funcionando así. No hago nada por mí mismo. Primero lo consulto con Dios y después lo hago. Primero lo consulto con Dios, mujer, y después tomo la decisión. Antes de darte con el sartén, esposo, primero lo consulto con Dios y después te doy, si es que me autorizan. Antes de no hacerle caso a ustedes, padres, primero consulto con Dios y tengo autorización de desobedecerles. Si Dios me autoriza a desobedecerles, les desobedezco. Pero malas noticias, no nos va a autorizar para hacer algo indebido. Imagínese un hogar en donde todos los miembros de ese hogar funcionen así. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr, es la meta del año. ¿Cómo? Alguien tiene que empezar. Si tú estás aquí hoy escuchando este mensaje, tú tienes que empezar a funcionar así en ese hogar. Que los demás no quieran funcionar, problema de los demás, ya se las arreglarán con Dios. Pero si tú estás escuchando este mensaje, no hago nada por mí mismo. Según oigo, juzgo. ¿Escuchaste el mensaje? Cambia. Tercera implicación, Lucas 2:49. Lucas capítulo 2, versículo 49. Tercera implicación de tener la mente de Cristo. Y la Biblia no se equivoca, si dice que tenemos la mente de Cristo, es que tenemos la mente de Cristo. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús diciéndoselo cuando niño a sus papás, a José y a María. Se les pierde ahí por unos días, regresan, lo encuentran en el templo, les dice, yo tengo que estar, tengo la necesidad de estar en los negocios de mi Padre. Mire, lo voy a leer en otra versión, voy a leer en este caso la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Me gustó mucho, por eso se lo voy a leer. Entonces, Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa y en las cosas de mi Padre? Y me gustó mucho por esto que dice, en la casa y en las cosas de mi Padre. Venir a la iglesia
no significa estar en las cosas de Dios. Tener una Biblia no significa estar en las cosas de Dios. Estar en las cosas de Dios es unir las dos cosas. La presencia de Dios, que simboliza su casa, y el servicio a Dios. Muchos venimos a la iglesia, pero no a hacer las cosas de Dios. Vengo por ser visto, vengo porque tengo interés de ver cuánto recibo, vengo porque me interesa la chica de ojos bonitos que se sienta ahí a un lado, o el chico, etcétera. Yo tengo que unir las dos cosas. Las cosas de Dios están en la casa de Dios. Y la casa de Dios no solamente es el templo, es mi hogar, es el trabajo, es el camino al trabajo, es la escuela. Porque la casa de Dios no es un lugar físico. Yo soy embajador, tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién estaba ahí cerca? Jesús. Era el embajador, era el representante. El reino de los cielos me tiene que acompañar a mí a cada paso. Yo soy un embajador plenipotenciario, es decir, tengo poder absoluto para hacer las cosas de Jesucristo, de su reino, aquí en la tierra. Tener la mente de Cristo es tener esa conciencia. Soy embajador. Y puedo hacer todo lo que se hace en el reino de Dios, porque esa autoridad tengo. La casa y las cosas de mi Padre. Tengo necesidad de estar en las dos, en los dos lugares, o hacer las dos cosas. Estar en la casa y estar en las cosas del Señor. ¿Qué pasaría si dejáramos de tener pretextos para venir a la casa? Y no porque no porque se nos obligara a venir, sino porque quisiéramos, tuviéramos la necesidad, así como tengo necesidad de comer, o de cuando hace frío taparme, o de cuando tengo sueño dormir. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la necesidad de venir a la casa de Dios a hacer las cosas de Dios? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en las familias si tuvieran como familia la necesidad de estar en la casa de Dios haciendo las cosas de Dios? Mire, las cosas empezarían a funcionar de otra forma muy distinta. La tercera implicación es, hermano, vamos a trabajar en los proyectos de Dios. ¿Estás trabajando en alguno de los proyectos de Dios? Antes de responder amén, piensa en cuál. Bueno, estoy trabajando en el proyecto de Dios que pues leer la Biblia, debe ser un proyecto de Dios. No. Cuando Dios te plantea un proyecto, Él sí sabe plantear proyectos. Te dice la estrategia, te dice el objetivo, te dice todos los pasos del proceso para alcanzar ese proyecto. Trabajar en los proyectos de Dios hace que las cosas de Dios no sean pesadas, hace que las cosas de Dios sean hermosas, porque estoy mirando a largo plazo el resultado de lo que yo estoy haciendo hoy aquí. Por eso Jesús pudo morir con gusto en la cruz. Por eso pudo decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque cada uno de nosotros formamos parte o somos un proyecto de Dios. Sí, tú eres un proyecto de Dios. No sé si lo habías pensado, pero eso es. Eso somos nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Y cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, a punto de morir, Él vio cada uno de los proyectos que hoy estamos sentados aquí y dijo, son tus proyectos, Señor, perdónalos. Yo voy a hacer algo en sus vidas. El Espíritu Santo me va a ayudar. Y esos que ahorita no tienen sentido, van a cobrar sentido. Tú eres un proyecto de Dios. Y te aseguro que no es, el proyecto de Dios no es que tú seas leña para el infierno,
Ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios en tu vida, el primero, que seas salvo, que vivas feliz, que bendigas a tu familia, que bendigas a tus vecinos, que bendigas tu municipio, tu estado, tu país, que bendigas el planeta. ¿Cómo? Dios te colocó en un área específica, estratégica, te puso allí, te dio dones, talentos, porque eres un proyecto suyo. Tener la mente de Cristo es comprender eso y saber que estoy trabajando en los proyectos de Dios. No solo en los negocios de Dios, sino en los proyectos de Dios, en la casa de Dios. Cuarta implicación, Juan 4:34. Juan 4:34. Y mira, hermano, mira a tus hijos como proyectos de Dios. Trabaja en esos proyectos. Ya, olvídate de la pereza, trabaja. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero hay otra cosita. ¿Qué dice después? Y que acabe su obra. No es opcional. Cuando hay una I ahí de por medio, quiere decir que tengo que hacer lo primero y lo segundo. No es una u otra, es hacer las dos cosas. Si yo tengo la mente de Cristo, voy a tener una vida con sentido. Cada día me voy a parar no solamente a gastar el oxígeno del planeta, mi vida va a tener sentido, mi vida va a tener dirección. ¿Por qué? Porque mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muchos, por querer parecer humildes, decimos, es que soy siervo inútil, perdóname. La descripción de la Biblia de un siervo inútil no es un siervo que no quiere hacer las cosas, es un siervo que acabó todo lo que se le había ordenado. Yo no soy un siervo inútil, si acaso soy un aspirante a siervo inútil, pero siervo inútil no, porque no he acabado la obra que Dios me ordenó hacer. Todos los días que despertemos y respiremos, no solamente hay que levantarnos y a ver qué se me ocurre hacer. Tengo que encontrar el sentido, tengo que saber por qué Dios me permitió seguir gastando oxígeno. Seguramente no me lo permitió para seguir peleando con mi esposa o seguir haciendo trucos para salirme con la mía. Seguramente para eso no es. Yo voy a encontrar el sentido de la vida en Jesús, porque estoy pensando como Jesús. ¿O tú crees que los 33 años que vivió Jesucristo en este planeta, los vivió a ver cómo iban saliendo las cosas? No, mi hermano. Si tú lees con atención las 4 versiones del Evangelio, te vas a dar cuenta, Jesús no tenía ocurrencias, tenía planes. ¿Tú tienes ocurrencias o planes? ¿Verdad? Nuestra vida cobra sentido cuando sabemos qué hay que hacer y estamos con la firme convicción de terminarlo. ¿Tú contratarías a un trabajador que nunca termina lo que le ordenas hacer? Yo creo que una vez está bien, 2 veces se la paso, 3 veces ya no me la hace. ¿Cuántas veces hemos dejado inconclusas las cosas que Dios nos ha ordenado hacer? Un montón. Y tenemos una nueva oportunidad cada día que vivimos, pero no hay que abusar. No hay que abusar. ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando, joven? ¿O por qué lograste titularte con esa profesión? ¿Por qué eres hijo de esos papás? ¿Por qué estás en esta iglesia, en este momento, escuchando esto? Eso es que mi vida tenga sentido, responder esas preguntas y más. ¿Tú crees que supiste elegir porque te casaste con esa muchacha bonita? No, mi hermano, ni ella supo elegir, ni tú supiste elegir. Dios los unió
y tiene propósitos, tiene planes para ese matrimonio. Y te aseguro que sus planes no son dar un mal testimonio a los vecinos. Esos no son sus planes. Una vida con sentido es vivir con la mente de Cristo activa. Quinta implicación, Mateo 11:29. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese, esto así, la frase solita ya implica que no es algo agradable. ¿O te gusta que te echen un costal de cemento sobre las espaldas? No. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y luego qué sigue? Una I. ¿Qué le dije? Que cuando había una I, no es opcional lo uno o lo otro, son las dos cosas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Se acuerda? Jesús nos dio ejemplo. Aprender de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La quinta implicación, hermano, es algo que todos anhelamos y que está más cerca de lo que pensamos. Vivir en paz. ¿No anhelas vivir en paz? ¿Te gusta vivir en guerra? ¿Te gusta estar rodeado de conflictos, de violencia? ¿Te gusta salir con miedo? Vivir en paz. Oye, hermano, ¿no sacaste eso de la última parte del versículo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Pero qué tengo que hacer? Ser manso y humilde. ¿Sabe qué quiere decir ser manso? No es ser menso, es manso con A. Ser manso quiere decir desarrollar la capacidad de ser guiado, de ser dócil a la guía. Si me tienen que atar una soga al cuello y darme un jalón para que yo vaya hacia un lado, yo no soy manso, no soy dócil. Alguien manso, y el ejemplo lo tenemos en Jesús, fue a la cruz voluntariamente. Se dejó guiar por su Padre. Intentó no pasar por eso, pero recordó que su prioridad era seguir las órdenes de su Padre. Y fue a la cruz por ti y por mí. Nadie lo jaló, nadie lo tuvo que llevar a rastras, él llegó por su propio pie. Eso es ser manso. ¿Y sabe qué es ser humilde? Humilde no es bajar la cabeza, hablar quedito y pensar que con eso doy muestras de humildad. No, eso no es ser humilde. ¿Sabe qué es ser humilde? Es saber exactamente quién soy yo con respecto a Dios. Sí, porque si me comparo con respecto a otros, pues siempre va a haber personas menores que yo según mi propio criterio, ¿no? Entonces, pues eso me va a dar así sentimientos de superioridad, ¿no? No soy como él. Señor, te doy gracias porque no me hiciste como él. Me veo al espejo y digo, gracias que no soy como el vecino. No, así no funciona. Eso no es ser humilde. Humilde es saber quién soy yo con respecto a Dios. ¿Quién soy yo con respecto a Dios? Una minúscula partícula de polvo en medio de un universo en constante expansión. ¿Qué significa eso en palabras más entendibles? ¿Qué soy yo con respecto a Dios? Nada. Nada. Eso es ser humilde. Señor, ¿cómo no voy a perdonarle a mi hermano algo que me hizo si yo siendo nada me perdonaste todo? ¿Cómo no lo voy a perdonar a él? ¿Cómo no te voy a servir lavando baños si tú le lavaste los pies a tus discípulos? Si tú fuiste capaz de dejarte moler a golpes la espalda por mí, ¿cómo me voy a negar a algo que me pidas?
si ejemplo tengo? Y Jesús es ejemplo de sujeción, de obediencia, de humildad, de docilidad, de mansedumbre, de templanza, de lo que quiera. Es un buen ejemplo de cualquier virtud. Ser humilde es eso, saber quién soy yo con respecto a Dios. Sí, soy su hijo, sí, pero la verdad, con respecto a Dios, pues no soy nada. Y siendo nada, Él me dio la oportunidad de ser su hijo. ¿Qué hice yo para merecerlo? Nada. Hago todo para no merecerlo, pero algo para merecerlo no hago nada. Y si no, evalúe su comportamiento. Vea cuántas veces tú y yo hemos mentido, cuántas veces nos hemos quedado con lo que no es nuestro, o hemos pensado hacerle mal a alguien, o pensamos desquitarnos de ese alguien. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los juzgamos? Lo hacemos a un lado porque no, pues, yo tengo traje y él no. ¿Cuántas veces? Aprendan de mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde. Y cuando tú reúnas estas dos características, entonces ahí mismo en el texto dice, vas a hallar descanso para tu alma. No buscamos vivir en paz. Aquí está la forma de lograrlo. Ahora, ¿sabes por qué muchas veces mi oración por México, mi oración por mis familiares, por mis vecinos, no funciona? Ve Mateo 5:5. Mateo 5:5. ¿Ya lo tienes allí? Bienaventurados quienes, los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo le pido a Dios que mi país sea para Jesucristo si tengo pleitos con medio mundo? Si no he podido perdonar a nadie, si guardo rencor, si me creo mucho, ¿cómo? ¿Sabes una cosa? Podremos traer joyas, tener autos, casas, viajes, ir a los mejores lugares donde me pongan más guapo de lo que estoy. En mi caso, pues ya no se puede, pero ¿verdad? Hay alguien que pues, todavía, ¿no? Pues sabes una cosa, el polvo es exactamente igual en todas partes. Polvo es. Y tú y yo fuimos tomados del polvo. ¿Y a dónde vamos? Al polvo. Entonces, sentirme superior a alguien con respecto a qué o a cuenta de qué, hallaremos descanso en nuestras almas y heredaremos la tierra si somos mansos, si somos humildes, si nos dejamos guiar. Así que bájale todas las rayitas al orgullo, hermano. Bájale a todas. Y si empezamos a practicar la mansedumbre y la humildad en casa para arrebatarle a Satanás lo que él nos hurtó, ahí en el hogar, si empezamos a ser mansos y humildes para que podamos recibir nuestra tierra, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, el planeta entero, podamos recibirlo por heredad, o sea, con todo lo legal del mundo, así. ¿No crees que sería un buen ejercicio para empezar a hacerlo hoy en casa? Manso y humilde. Silencio. Ah, no, sí, un amén. Ya no fue silencio sepulcral. Sexta implicación. Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días fue él al monte a orar y pasó, ¿cuánto tiempo? La noche orando a Dios. Yo te invito a que estudies un día en la vida de Jesús. Analiza allí en las 4 versiones del Evangelio, ve
cómo era un día en la vida de Jesús. Aburrido no estaba, ¿eh? Y tampoco era ocioso. La sexta implicación, hermano, la oración va a ocupar el lugar correcto en mi vida. Nos aburre orar. Y si no, no levante su mano. ¿Cuántos de veras vienen a las reuniones de oración cuando se les invita? Decimos convivio y vienen más. Pero, ¿y a orar? No. ¿Y sabe por qué? Porque orar no es pedir es aburrido, orar es platicar. Y las pláticas con Dios siempre son interesantísimas. El problema está en que yo pido. Jesús platicaba, pasaba la noche entera con papá platicando, no pidiendo. No estoy diciendo que sea malo pedir, pero mis reuniones de oración son pido, posdata, pido en el nombre de Jesús, pido. Oiga, pues si ha de ser bien aburrido. Jesús es el ejemplo máximo de lo que significa ser un hombre de oración. No pedía, platicaba. Nuestro problema es que le hacemos al revés. Y hay un principio bíblico, no lo busque, anótelo, Mateo 6:33, usted se lo sabe de memoria. La gran mayoría se lo sabe de memoria. A ver, levante su mano, ¿quién sabe de memoria? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente. ¿Sí? ¿Se lo sabe de memoria? A ver, levante su mano. ¿Sí? Ok. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué buscamos cuando estamos solamente pidiendo? Buscamos la añadidura, no el reino de Dios. Es buscar el reino de Dios. La añadidura viene solita. Cuando uno se mete en la intercesión, cuando uno se mete a conocer la voluntad de Dios, cuando uno está dispuesto a obedecer, cuando uno platica de cosas para muchos intrascendentes con papá, muchas veces mis necesidades son suplidas en automático. No tengo que pedirlas siquiera. Ah, no, pero yo quiero la añadidura, por eso pido. No me interesa el reino de Dios y mucho menos su justicia, pero la añadidura, pues como no. Amado hermano, si yo tengo la mente de Cristo, tú y yo tenemos la mente de Cristo, vamos a ser hombres y mujeres de oración. Pero de una oración, de verdad oración, no pliegos petitorios. Nuestras reuniones se convierten en la hora de las complacencias. Ah, ya llamó, a ver qué canción quiere. No, Dios no funciona así. Dios no me complace. Dios se complace con que yo platique. Pero ya me vio feo. Séptima implicación. Hebreos 4:15. Séptima implicación. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tener la mente de Cristo es pensar así. ¿Sabe qué es eso? Empatía. ¿Sabe lo que es la empatía? Intentar entender lo que está pasando el otro, intentar entender por qué lo está haciendo el otro. Si somos bien buenos para juzgar, y si en lugar de juzgar intentáramos ponernos en los zapatos del otro. Cuando mis hijas eran chiquitas se ponían mis zapatos, querían sentirse como yo. Eso es la empatía. El diccionario dice, es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro puede sentir. ¿Qué crees que pasa en el corazón de un hijo cuando tú le dices que es un bueno para nada? ¿Qué crees que pasa en el corazón de tus hijos, esposos y esposas? ¿Qué crees que pasa en el corazón de tus hijos cuando tú y él o ella se ponen a discutir y a insultarse delante de ellos?
Cuando mamá le dice a los hijos que su papá es un inútil y papá le dice a los hijos que su mamá es una bruja. Sí, y sí pasa. Y en las casas de los cristianos, ¿eh? Nada más no se lo diga a los otros. Sí pasa. Empatía es intentar entender qué es lo que va a pasar en el corazón del otro por mis acciones. Porque el Señor no me entiende porque es Dios, me entiende porque pasó por todo lo que yo paso, nada más que fue capaz de vivir sin pecado, a diferencia mía, pero me entiende, es empático conmigo, por eso me salva. Antes de estallar, hermano, busca comprender. La empatía no justifica el pecado, pero nos hace ser objetivos ante las ofensas, y eso facilita el perdón. Si yo no soy empático, muy difícil voy a perdonar. Tengo un problema matrimonial y yo le echo la culpa a mi esposa me echa la culpa a mí y no nos perdonamos porque según yo, ella tiene la culpa y según ella, yo tengo la culpa y ahí nos las llevamos. Si yo tengo un problema familiar, en lugar de echarle la culpa a mi esposa, tengo que preguntarle a Dios, ¿qué hice, Señor, yo? Si mi esposa no está loca. Bueno, quizás un poco por haberse casado conmigo, ¿no? Pero, amado, deja de echarle la culpa al otro y de decir todo lo malo que él hace. Sé empático y ponte a ver en qué contribuyes tú para esa situación en el hogar. Romanos 12:15 dice, no lo busque, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Esto es empatía. Esto es empatía. Octava y última implicación. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía Cristo? El bien. Eso se llama benevolencia. La benevolencia es la capacidad que yo desarrollo de buscar el bien del otro. Y Jesús hacía el bien a todos. Ahora, ojo con esto. Jesús no esperaba la oportunidad para hacer el bien a las personas. No era como esas camionetas de la radio o de la televisión que dicen, la camioneta de la fortuna va a estar en la esquina de primera con segunda. Y a las primeras 3 personas que lleguen aquí manejando un auto rojo, les vamos a llenar el tanque de gasolina. Y ahí llegan todos los autos rojos. Jesús no hace eso. Jesús no espera oportunidades para bendecir, busca oportunidades para bendecir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los de la radio no pueden llenarle el tanque de gasolina a todos los autos? Porque sus recursos son escasos. Pero los de Cristo, no. Nunca va a tener escasez de recursos. Por eso Él puede bendecirnos, hacernos bien a todos. Cuando termina de ministrar a muchos endemoniados, no termina rendido, cansado allí en una silla diciendo, ya no me traigan más, ya no puedo, estoy cansado, me estoy mareando. Sus recursos son ilimitados. Él puede con todos y puede con todo. El problema es que yo no le hago así, no soy benévolo. Bueno, sí, a ver, pues si me invitan a barrer las calles, pues barreré una calle. Eso es buscar una oportunidad para bendecir. No, aunque no me inviten. Si tú me mandas, Señor, yo voy a barrer la calle del vecino. ¿Por qué? Porque Jesús hacía lo mismo y ejemplo tenemos en Él. Su mente pensaba cómo hacer para bendecir a más, no cómo escabullirse y bendecir a los menos.
Bendice a tu familia, hermano. Hay muchísimas formas de hacerlo. Una de ellas, un candadito nos vamos a poner. El que se lo quite va a perder. Sí. ¿Cuánta bendición traería a los hogares si dejáramos de hablar cosas que no? ¿Cuánta bendición traería? No busques que las oportunidades te lleguen. Busca cómo bendecir a otros. Busca esa oportunidad. Déjeme resumirlo. 8 implicaciones. Aprenderemos a luchar por las metas de Dios. Nuestro corazón tendrá un verdadero carácter cristiano. Trabajaremos en los proyectos de Dios. Tendremos una vida con sentido. Viviremos en paz. La oración ocupará el lugar correcto en nuestra vida. Viviremos en empatía y seremos benévolos. Si usted se fija, los 8 verbos de estas 8 implicaciones están en futuro. Y yo creo que Dios no quiere que mis metas sean a ver cuándo voy a empezar a hacer las cosas. Tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo piensa en el ahora. Cuando Enrique se arrepiente, entonces voy a ver si lo utilizo, aunque sea para trapear el infierno. No. No espera. La mente de Cristo piensa en el aquí, en el ahora, en ti, en el presente, en tu persona. Hoy está pensando eso Cristo. Y si cambiamos los verbos, fíjese cómo quedaría. Lucho por las metas de Dios. Soy cristiano. ¿Cuándo? Ya. Trabajo en los proyectos de Dios. Mi vida tiene sentido. Vivo en paz. Soy un hombre o una mujer de oración. Soy empático, soy benévolo. Al final, como acción práctica, estos 8 verbos conjugados en presente se los vamos a entregar en una tarjetita. Usted tuvo la culpa que me cortara mi dedito. Estaba cortando ahí las tarjetitas. Se los vamos a entregar en una tarjetita. ¿Para qué? Mire, la tarjetita no es para que usted apunte el teléfono de su mejor amigo, tampoco es para que haga un avioncito con ella o para que la tire a la basura. La tarjetita es, péguenla en su Biblia o pónganla en el lugar que más ve, en la puerta del refrigerador, en la cabecera de su cama, póngala como protector de pantalla en su celular, tómenle una foto y póngala allí para que se acuerde que usted tiene la mente de Cristo y tiene que aprender a pensar como Jesús está pensando en este momento. Usted tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo no es algo lejano que le llegue a ver a quién, no. Si yo soy hijo de Dios, tengo la mente de Cristo. Eso es presente, continuo. No tendré, tengo. Así que hay que aprender a pensar con la mente que el Señor me regaló a la hora de hacerme su hijo. ¿Oramos? Padre, yo quiero pedir que cada uno de mis hermanos, cada persona que escuche este mensaje por cualquier medio, tenga la disposición de hacerte caso. Dejemos de pensar como piensan las personas que no te conocen. Ayúdanos a pensar como pensamos tus hijos. Ayúdanos a vivir este versículo. Queremos tener la mente de Cristo a partir de este momento. Tócanos, Señor. Y perdónanos por no haberlo hecho antes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.